Continuamos esta noche en Minuto Uno, la realidad ampliada cada día aquí en la pantalla de C5N. Lo que otros no te muestran, lo que otros cada vez te cuentan menos, aquí lo estamos analizando, debatiendo y te contamos la realidad diariamente. Hoy el gobierno se jugaba mucho en la plaza local después de las medidas que se vio obligado a tomar, muchas medidas como recién lo explicaba Claudio Lozano o Damián Regalini de los textiles, medidas que van a impactar de lleno en mayor enfriamiento de la economía, en recesión. Sin embargo, el dólar no para. Subió respecto al cierre del viernes 5 centavos, hoy cerró a 22.33. No alcanzó las expectativas del gobierno, que quería que baje aún más después de todo lo que tuvo que invertir. Pero además, también las malas señales llegaron del exterior. Fíjese lo que se derrumbaron las acciones argentinas en Nueva York durante el día de hoy. Un número significativo. 7% cayeron las acciones argentinas en Nueva York, mientras que a nivel internacional se mantiene una mala perspectiva sobre la economía argentina. También esto impacta en todo este marco, en las proyecciones para la inflación de este año. Cuán lejano que está ese 15% que le había fijado el ala política a Sturzenegger. Clarín de este fin de semana, tras la suba del dólar, advierten que la inflación llegará al 24% este año. La consultora Ecolatina aseguró que la suba del tipo de cambio repercutirá en los precios. Ya se están proyectando 6% se está proyectando que será el golpe sobre los precios, sobre la canasta básica de alimentos. Ahora, este 24% es una proyección positiva. Hay consultoras privadas que ya están proyectando entre un 25 y un 30%. Fíjese lo que ha dado la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 2,9 la inflación del mes de abril. En el primer cuatrimestre, 10% de inflación, según lo que marca la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 2,9 para el mes de abril, altísima la inflación. Uno se pregunta, sinceramente, ¿cómo va a ser el gobierno para bajar, como prometió Marcos Peña, la inflación del mes de mayo a un dígito? Prometió el gobierno que en mayo se desplomaba la inflación. ¿Podrá ocurrir esto, Claudio Lozano? No. No, así. No, en absoluto. No, está claro que la devaluación tiene impacto directo en precios, los tarifazos también. Consecuentemente, digamos, ellos suponían que se le agotaba el efecto tarifas, pero ahora tienen otro elemento adicional. Tienen la devaluación y tienen además el precio de la tasa de interés, que es un costo, que es algo que tampoco se discute. La tasa de interés es un costo para la producción. Consecuentemente, la tasa de interés del 40% tiene un impacto sobre la estructura de costo general de las empresas. Así que es absolutamente imposible que se desinfle la inflación y ciertamente ya estamos caminando a una tasa de inflación anual que supere el año pasado. Es decir, ni siquiera, o sea, va a estar arriba del 25. El año pasado tuvimos 24 y algo, este año ya va a estar por encima del 25, con lo cual claramente tenemos una estrategia. De hecho, el propio Duhovne en la conferencia de prensa ya dijo que el 15% no era una meta, sino que era algo que les servía para articular su programa. Bueno, lo que queda claro de la articulación de su programa es que quieren propiciar una brutal caída del salario real, dando paritarias del 15 en 2 tramos para una inflación que va a superar el 25. Bueno, ahora continuamos, Y todo esto se da, fíjese, un gobierno que siempre intenta transmitir la idea de que acá no pasa nada, acá no hay problemas. Sin embargo, urgido por esta dura realidad
que está viviendo, hoy tuvo varias reuniones de emergencia a nivel político y económico. Muy temprano, en la Quinta de Olivos, con dos alfiles del gobierno de Cambiemos, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Macri reunido con ellos dos. A la tarde, Macri en persona, que en este último tiempo delegaba este tipo de reuniones, o en Marcos Peña, o en Mario Quintana, a quien muchos señalan, hasta la semana pasada, como el virtual ministro de Economía sobre Nicolás Dujovne. Hoy Macri tomó las riendas, se reunió primero con el equipo económico completo, Federico Sturzenegger, Dujovne, Luis Caputo y otros ministros, él en la Casa de Gobierno, para evaluar. No se sintieron conformes en el gobierno con la reacción de los mercados. Y después tuvo que reunirse Macri en persona con sus socios políticos de Cambiemos para tratar de decir, transmitamos tranquilidad, paremos el miércoles, esa fue la orden política del gobierno, paremos el miércoles la sesión de la oposición, donde la oposición ya tiene un proyecto, tiene el número. A hoy la oposición cuenta con 7 diputados de más para el miércoles aprobar el proyecto para que las tarifas aumenten respecto a lo que aumentan los salarios en la Argentina. Sería lo lógico, sería lo razonable, y no estos tarifazos impagables que ya aumentan muy por encima a lo que es una pauta salarial, que además está perdiendo alevosamente frente a la actual inflación y a la proyectada. El miércoles el gobierno está enloquecido ante la posibilidad hoy cierta, porque atenti, hay que ver cómo el gobierno aprieta a los gobernadores peronistas. Si los gobernadores peronistas se dejan apretar y si los gobernadores peronistas aprietan diputados que se comprometieron la semana pasada a votar el próximo miércoles. Hay que estar muy atentos el miércoles a quienes se sientan en la sesión de la Cámara de Diputados y a quienes dejan de sentarse. Hay que estar muy atentos porque el gobierno está apretando gobernadores y está apretando diputados para que no se sienten el próximo miércoles en una sesión que hoy, según los números que manejamos, tiene ganada y que le estaría dando un golpe político al gobierno. Por eso el gobierno ha hilvanado una estrategia de convocó a una sesión anterior. El oficialismo ha convocado para el miércoles a una sesión anterior a la que convocó la oposición para tratar de doblarle el brazo a la oposición. Por eso le digo, hay que estar muy atento con lo que pase el miércoles en la Cámara de Diputados. Vamos a pasar lista nosotros, vamos a comparar los diputados que se sientan con los que la semana pasada estuvieron en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y firmaron proyecto de mayoría y dijeron que iban a acompañar el proyecto de la oposición. Bien, vamos a seguir enseguida con el debate porque es lo urgente en estos momentos saber cómo va a golpear su economía y cómo está golpeando, como recién lo decía Damián, en las pequeñas y medianas empresas. Durante el fin de semana comenzamos primero a través de un tuit de un colega a enterarnos de lo que hoy ya es un escándalo mayúsculo a nivel de la DAIA y de la comunidad judía. Esmeralda Mitre, usted sabe, expareja de Darío Lopérfido, que tuvo bochornosas declaraciones negando el holocausto, negando los desaparecidos en la Argentina. Usted se acuerda que fue, hará 20 días atrás, a pedir disculpas a una reunión de la comisión directiva de la DAIA. El primer dato, lo llamativo, de esa reunión ella salió realmente muy, ¿cómo le podría decir?, confundida, en shock,
Vamos a recordar las declaraciones que hacía ese día tras salir de la reunión con la comisión directiva de la DAIA, Esmeralda Mitre, que realmente estaba muy confusa. Bueno, ella había dicho que no podía hablar. Dijo, vine, pedí disculpas, pero no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar. Se retiró. Este fin de semana nos enteramos, a través primero de un comunicado de Esmeralda Mitre, que había tenido una acción indeseada en la casa de Cohen Sabán. Después supimos que la comisión directiva de la DAIA le había pedido la renuncia y esta mañana dialogamos con el actual presidente que va a asumir, a esta altura ya ha tenido que asumir, Alberto Indig. Nuevo presidente de la DAIA, Alberto Indig, esto decía. Yo estoy seguro que la versión que da Ariel debe coincidir con la realidad, pero es un hecho desgraciado. Enterados nosotros el día jueves de lo que había sucedido, porque antes no habíamos tomado conocimiento, en el término de 24 horas consideramos apropiado pedir la renuncia del expresidente, porque considerábamos que cometió un error grave al haber ido solo a la casa de Esmeralda Mitre. Entre la realidad y la percepción de la realidad a veces hay diferencias y los dos percibieron el mismo hecho de distinta manera. Yo estoy convencido de que no hubo ningún pedido de dinero. Bueno, eso era lo que decía el actual presidente de la DAIA, que dijo creer en la palabra de Cohen Sabán. Claro, esto era muy temprano. Hasta ese momento solo se conocía un comunicado no muy claro de Esmeralda Mitre, pero que después habló con una radio colega y realmente ahí hizo estallar todo porque contó lo que había vivido en la casa de Cohen Sabán. A la DAIA, el presidente dice, ¿querés tomar un café? Y le digo claramente, me dice, prefiero que no sea en un café, puede ser en tu casa. Me dijo, te pido por favor que te sientes al lado. ¿Te puedo abrazar? ¿Te puedo abrazar? Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Me corro y él me dice, bueno, yo te voy a convertir en una heroína. Y digo, pero yo no quiero ser una heroína. Me dice que primero tengo que ir al Museo del Holocausto. Y me dijo, no puedes ir sola, tenés que ir con nosotros. Yo creo que tendrías que ir a Alemania, llevarte un par de chicos, podrían ser. No sé, le digo, ¿qué quiere decir? ¿Que yo tengo que pagar por un perdón? Pregunté, ¿cuánto cuesta esto? Y me dice $80.000. Le digo que no tengo ese dinero y me dice, bueno, entonces vamos viendo, lo podés pagar en cuotas. Me empieza a abrazar de vuelta, me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca. Me corro y me da como un beso en la mitad de la boca. Pues ya se había puesto violenta la situación. Claro. Me dice, yo no te voy a que quédate tranquila, no te voy a una palabra de un presidente de la DAIA, me parece que no puede salir. Bueno, realmente tremendo. Echa por tierra la versión de la propia DAIA. Deja muy mal parada a la DAIA la versión de Esmeralda Mitre, porque, fíjese, esta mañana temprano, cuando hablábamos con el nuevo presidente, no estaban al tanto de esto. Durísimo, además, que dice. Lo que le dice Cohen Sabán a Esmeralda Mitre en la casa de Esmeralda Mitre. Porque además, ella contó hoy también que el día que ella va a la reunión con la DAIA, donde tiene, obviamente, una dura reunión porque había negado el Holocausto, cuando termina esa reunión, Cohen Sabán la invita a pasar a una oficina aledaña y ahí es donde empieza a abrazarla y a decirle, ¿por qué no seguimos esto en tu casa o en un café? Y ahí es donde se produce este hecho que denuncia ahora Esmeralda Mitre, primero de extorsión y después de acoso sexual.
porque está claro que hasta este momento, Darío, no hay una denuncia formal, ¿no? Que esto es lo raro también, que no haya una denuncia formal. Bueno, ella aclaró que habló con su abogado, que es Ricardo Gil Lavedra, y que por el momento no va a hacer ningún tipo de denuncia, y lo contó y hizo la denuncia en la DAIA para que tomen la medida. Gil Lavedra está en todas partes, parece. Claro. Es el abogado del gobierno, de todo últimamente. Está en todos lados. Es como Dios. Y no hay denuncia entonces. No, porque además tiene que ser a instancia de parte, ¿no? Claro. Si bien un fiscal lo puede hacer, pero la damnificada tiene que ser la que manifieste realmente lo que pasó ante un tribunal, ¿no? En una denuncia que haga ante la fiscalía. Llama la atención que no haya denuncia, porque la verdad que lo que uno escucha, lo que se contó hoy, es muy grave, porque es una extorsión, un pedido de dinero y además un acoso directo con la palabra esa que le decía no te quiero varias veces, ¿no? Yo creo que debería hacer la denuncia, para que de alguna manera la justicia sepa lo que pasó y tome alguna medida respecto de este comportamiento. Porque recordemos que Cohen Saban es el hombre que en la causa de encubrimiento contra Cristina Fernández fue que a través de una maniobra inventó el rol de querellante, que la justicia lo estaba esperando, y le hizo lugar para que se reabra una causa que ya estaba terminada. Y toda esa maniobra entre el gobierno, Cohen Saban y algunos jueces terminó con el pedido de desafuero a Cristina en una causa terminó que ya estaba terminada. Digo, la personalidad de este hombre demuestra de alguna manera que, bueno, lo que uno sospechaba de él en materia de sus movimientos en la justicia no está tan alejado porque tiene este tipo de conducta, ¿no? Bueno, además, debemos decirlo, decíamos anteriormente, Cohen Saban asumió y le dio un rol político muy fuerte a la DAIA. Tal cual. Al lado del gobierno, prácticamente parecía la DAIA convertida en un apéndice del gobierno de Cambiemos, y además que la DAIA dio muchos funcionarios a este gobierno. Ahora, un dato que hoy deja el nuevo presidente Alberto Indig. ¿Se acuerdan que la semana pasada comentábamos la solicitada firmada por el Foro Empresarial Argentino? Exacto. Que salió a favor del tarifazo? Y que algunas entidades la negaron. Bueno, y que decíamos, ¿qué hace firmando la DAIA? Una solicitada de apoyo al tarifazo. Bueno, hoy Alberto Indig, yo le pregunté, ¿usted firmó? Dijo, por mis manos, tiene que pasar por mis manos, no pasó esa solicitada. Es decir, una nueva institución que desmiente al Foro Empresarial Argentino. Así que uno se tendría que preguntar si fue una truchada eso del Foro Empresarial o cómo pusieron firmas que no estaban autorizadas, ¿no? Lo del foro está claro que no hubo reunión, no hubo debate, fue el jefe de gabinete Marcos Peña con algunos integrantes de este foro, con el presidente de la Cámara de Banco, con el presidente de la Bolsa de Comercio, los que acordaron el documento y los que lo firmaron en nombre del foro. Pero no hubo debate, la UIA no participó, la sociedad rural no participó en el debate de este documento. A ver, Claudio, ¿qué decir? No, que lo paradojal es que esa solicitada, que como vos bien decís no fue discutida, y que en realidad los que la propiciaron son los grandes compradores mayoristas de dólares que participaron de la corrida cambiaria. Son los mismos. En realidad, con lo cual lo que hay que entender es que esa solicitada y la corrida estaban dirigidas a disciplinar a la oposición que se había subordinado al tarifazo. Exacto. Y recordemos que luego tuvimos el rebote de Ortubey, Schiaretti y Bordet diciendo, bueno, las tarifas las tiene que resolver el gobierno. Esperemos que esto no se traduzca luego en la discusión de diputados, pero lo cierto es que la solicitada y la corrida van en simultáneo. Bueno, buen dato. Damián, una línea porque tengo que ir con Jorge Elbaum para seguir con a propósito de la solicitada, que se presentó como una solicitada de los empresarios en varios medios, los empresarios justamente que forman parte de este foro de convergencia no son los empresarios. El 95% de los que tenemos empresas en la Argentina somos pymes. Claro. Y estamos reunidos no en el foro de convergencia. Y justamente nosotros en la Asociación de Empresarios Nacionales hicimos una encuesta de 270 casos y la gran mayoría está bastante caliente con el tarifazo. Claro, así que el foro de convergencia no representa a los empresarios. No, está claro. Bueno, nos acompaña Jorge Elbaum, que integra el llamamiento argentino judío, ¿no? Efectivamente. Crítico de la DAIA desde hace tiempo. Y a tu entender, con el conocimiento que vos tenés desde adentro de la institución y de Cohen Saban,
qué pasó esto, que realmente es un bochorno y es un escándalo, Sí, ¿no? esto es parte también de la caída del relato macrista. Esto está al lado de lo que estamos charlando recién en las variables económicas, etcétera, etcétera. Lo que se cae es una máscara de unos republicanos como Ariel Cohen-Sabán, como Waldo Wolf, como Abruj, hoy funcionarios estos dos últimos del gobierno, que han sido parte del furdón de cola, incluso, como bien decía Darío hace un rato, de locomotoras, persiguiendo a dirigentes políticos y militantes populares de la Argentina, porque no nos olvidemos que Zanini estuvo preso por la DAIA, que Delía estuvo preso por la DAIA, que a Héctor Timer casi lo matan evitándole salir del país porque la DAIA reflotó la causa del memorándum y reflotó también la denuncia de Nisman, por supuesto, y acusó de traición por la patria. Cuando la Cámara dice que no hay traición por la patria, el señor Cohen-Sabán va de nuevo a pedir que sea traición para la patria. Estos son los republicanos de los cuales estamos hablando. Pero en términos analíticos, creo que acá hay varios temas que hay que separarlos. Por un lado, el negacionismo. No hay que olvidarse, porque pasó muy poco tiempo, que la señora Esmeralda Mitre fue a la DAIA a pedir perdón por los 6 millones de judíos. Y en la puerta le hicieron un reportaje y ese reportaje que iban a pasar recién por acá, y le preguntaron, ¿y qué hay sobre los 30.000? Sí. Y le dijo, de eso no puedo hablar. De eso no puedo hablar. Que es la lógica, de alguna manera, de continuidad de un negacionismo, de humillar a las víctimas y a los familiares de las víctimas, en una lógica que puede ser los judíos, los armenios, los pueblos originarios, etcétera, etcétera, y da lo mismo. Es un primer tema que tiene que ver con el negacionismo. Un segundo tema que tiene que ver efectivamente con el abuso. Que este señor, presidente de la DAIA, de una institución que es importante aclararlo, no representan a nadie. Nacieron en 1935 para luchar contra los nazis. Cuando los nazis venían a la Argentina, se consolidaron luego, tuvieron luces y sombras, pero a partir de los años 70, sobre todo en la dictadura, cuando los 1.800 familias de los desaparecidos argentinos judíos iban a golpear la puerta, los despreciaban profundamente. Y desde ese momento tenemos a Beraja y tenemos una continuidad, una lógica que es neoliberal profundamente. ¿Qué representan? La gente tiene que saber que en la DAIA votan 60 personas. No es una institución democrática, es un sello que lo compró Beraja, armó un estatuto y que votan instituciones. ¿Quiénes son las personas que votan? Por eso lo defienden a Beraja y por eso lo que han hecho de no accionar en el juicio por encubrimiento a la AMIA. Es importante aclarar, y la sociedad tiene que saber lo siguiente. De la misma manera que en el cristianismo tenés Opus Dei y mis hermanos los curas en Opción por los Pobres, también dentro de los judíos hay diferencia, hay grieta y hay diferencia. Hay judíos, como el caso del llamamiento argentino judío, que reivindica desde Simón Radovisky, los 1.800 desaparecidos judíos, a Levenson, etcétera, etcétera, y no tiene nada que ver con la DAIA. Ahora, termino con esto. El abuso con respecto a Esmeralda. ¿Usted lo conoce a Cohen-Sabán? Lo conozco, trabajé con él y por una denuncia mía fue echado de la DAIA en el año 2011, cuando yo era directora ejecutiva. ¿Es picarón el muchacho? No, pero no por picarón en aquel momento, sino por sacar plata de la caja en ese momento, no para usos personales, para financiar otra institución de la cual era presidente, que se llamaba Talpiot. Yo lo denuncié, y esto es muy interesante, lo escribí en varias notas en algún momento. Lo llamé y le dije, la gente sabe que vos te llevaste la plata, y vino con miles de dólares en las medias y las puso en el consejo directivo arriba de la mesa, en un hecho que quedó en la historia de esa institución por lo vergonzoso que supone. ¿Pero esa cómo persona, lo eligen presidente? Al otro año era vicepresidente de la AMIA, esa persona, Ariel Cohen-Sabán, porque son parte de una lógica que la gente también tendría que entender, que se llama el BUR, el Bloque Unido Religioso, que gobierna la AMIA con Agustín Sbar, y que a partir de una lógica de construir instituciones pequeñas en la zona del 11, etcétera, etcétera, han logrado desbancar a las grandes instituciones como Hebraica, Maccabi, Betel, etcétera, etcétera. Pero es una fantochada, porque son 30.000, 40.000 argentinos judíos que están en esas instituciones, que son el 20-25% de los argentinos judíos realmente existentes, y han construido una idea. Si ustedes miran los documentos, invito a que miren los documentos de la DAIA, dice, la DAIA, representante política de la comunidad judía argentina. Representan a un sector de la derecha de la comunidad judía argentina, que empiecen a afirmar lo que corresponde, que no le mientan a la sociedad, porque a mí no me representan, el llamamiento no lo representa, y no creo que lo representen a Axel Kicillof, a Filmus y a un montón de argentinos judíos. Hoy se conocieron otras denuncias, ¿no? De una periodista y también la diputada Donda. La diputada Donda y de maestros de la escuela que él presidió, en la escuela Talpiot, que queda muy cerca de la DAIA, ahí en el 11. Es parte de un modus operandi. Eso es una institución, una escuela. No, pero ¿quién? Perdón, ahí no... Maestras de la escuela Talpiot denunciaron abuso por parte de Ariel Cohen-Sabán a partir de esto, que obviamente tiene que ver con
abusos, O efectivamente. sea que hay que creer... No me cabe la menor duda. Primero que una persona adulta que va a la casa de una mujer adulta es un irresponsable. Y más una persona que es presidente de una institución. No puede hacerlo. No puede hacerlo de ninguna manera. Eso no es inconcebible que alguien haya ido solo y engañando al resto de sus 4 o 5, porque hay que aclarar que la DAIA, eso que tiene un gran sello heredado de 1935, son 20 tipos que se van pasando, bueno, etcétera, etcétera. Dejó muy mal parado al vicepresidente, porque evidentemente el vicepresidente tenía la versión de él y que lo sale a defender hoy lo deja muy mal parado cuando Esmeralda Mitre al mediodía sale Gato, y cuenta... los conozco a todos. El señor vicepresidente Indig, Sí. que es parte hoy de la DAIA, te dice a vos en la radio a la mañana diciendo, yo no tengo nada que ver con el documento que se firmó. CIRA, el Consejo Islámico de la República Argentina, al otro día que salió en ese comunicado, sacó un comunicado de repudio diciendo que de ninguna manera habían firmado. La DAIA, curiosamente, sale una semana después con el escándalo. No funciona así. ¿Saben por qué? Miren en la página de la DAIA quiénes financian a esa institución. El 90% de las firmas, digamos, de los avisos publicitarios son organismos del gobierno. La DAIA es parte de Cambiemos. No es una institución representativa de ninguna comunidad. Es parte de una alianza. Y por eso hicieron el fronting para acusar y perseguir a Cristina Fernández de Kirchner, a Zanini, a Adelía, y hay una persona presa todavía que se llama Esteche, que más allá de lo que uno pueda opinar, está preso injustamente en el marco de una acusación hecha por estos republicanos, como Waldo Wolf, que hoy sale por la tele diciendo, no, tienen que renunciar todo. Waldo Wolf es parte de eso, claro. Se quiere salvar, por supuesto, no quiere ser parte de este incendio, que por supuesto lo incendia porque pone a las claras y muestra lo que realmente son. Son una institución que tiene un deterioro moral cuya expresión más acabada es este muchacho, pero hay muchos más. Ahora, a mí me sorprende también que por parte de la señora Esmeralda Mitre no haya una denuncia, ¿no? Yo creo que hay que denunciar grave, ¿no? Hay que denunciar a todos los que abusan, más allá de que las mujeres, y aparte en este con caso, estos antecedentes, es que ya ella hubo no saberlo. Otras denuncias de abuso. Pero yo creo que la víctima, Esmeralda Mitre es una víctima de abuso como millones de mujeres en este país, y en ese sentido hay que repudiarlo. Y hay que repudiarla también Esmeralda Mitre por negacionista. Son cosas diferentes, digamos. Me parece que hay que... los planos una cosa no quita la otra. Claro, porque Esmeralda Mitre es expresión también de un montón de abusos cotidianos. Estaba viendo recién en la tele, en el colectivo, abuso, en Greenpeace. Una noticia del día de hoy, denuncias contra el director ejecutivo de Greenpeace por denuncias, recién salió en los medios de acá. Ahora, a mí lo que me sorprende, reitero, dejando de lado esto que es gravísimo y repugnante y repudiable, el acoso hacia la señora Esmeralda Mitre, a mí también lo que me sorprendió en su momento, que la DAIA no saliera con más fuerza como lo ha hecho en otras ocasiones cuando se ha tratado de gestos claros o de antisemitismo o de negar algo que nadie niega en el mundo, que es el Holocausto. No, mire, a ver, siendo yo presidente de la DAIA, director ejecutivo de la DAIA, el presidente de la DAIA en aquel momento, Aldo Donsis, a mis manos llega una denuncia de abuso sexual presentada por la hermana de Aldo Donsis, con la víctima su sobrina, durante años. Yo paso el tema del Consejo Directivo, no voto, no simplemente digo, desde mi punto de vista, una cuestión ética y moral de esas características, lo que tiene que hacer es investigarse, alguien tiene que dar un paso al costado, claro. No es broma, es la hermana y es su sobrina, bueno, no pasó nada. Fue la elección en ese momento contra Agustín Sbar, ganó la elección en ese momento y siguió siendo presidente 3 años más. O sea, estamos frente a una institución cuya degradación ética tiene que ver, insisto, con una degradación política. Bueno, van de la mano. Recordemos, vamos a recordar lo que dijo justamente negando el Holocausto Esmeralda Mitre. Yo creo que Darío lo que tuvo es un instinto político. Primero dijo la verdad, que es lo que dice la CONADEP, no lo dice él, no lo dijo él, es la cantidad de desaparecidos que figuran, el resto no están. Nuestro dinero está siendo pagado para gente o sea, de más en vez de la cantidad de desaparecidos que estaban, o sea, nuestros impuestos. Es como pasó con el Holocausto, dijeron que eran 6 millones, pero no eran tanto. Nombrarlo a Brujo. Ahí estaba, un negacionismo realmente tremendo para los tiempos que siempre nuestros impuestos. No, pero recordemos que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abreu, dijo lo mismo.
Claudio Abrú, secretario de Derechos Humanos de la Nación, exdirector ejecutivo de la DAIA, dijo, y bueno, no sabemos si hay 30.000 como tampoco sabemos si hay millones. Lo que no entiende esta gente, criada en una lógica obviamente como Esmeralda Mitre de la oligarquía, que supone un desprecio profundo por los otros y por los que ellos consideran extraños, etcétera, etcétera, es que no es solamente un tema de números, es un tema de banderas históricas de un montón de sujetos humillados, despreciados, y destrozados y familias destrozados, que estos tipos impunemente se atreven a despreciar. Y eso es lo que me parece que dicen allá. Y que Claudio Abrú haya dicho eso, Esmeralda, yo la puedo entender más a Esmeralda Mitre, nieta del señor que mató miles y miles de pueblos originarios acá como parte de una lógica de expansión territorial. Ahora, Claudio Abrú, supuestamente tiene que tener sensibilidad por los derechos humanos, dice exactamente lo mismo. Exacto. Bueno, Jorge, muchas gracias, Muchas gracias como siempre. Alberto Fernández, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, no sé si quieras un comentario sobre esto también. Que forma un hecho penoso, ¿no? La verdad, un hecho lamentable. En verdad, puedo decir en favor de Esmeralda Mitre que muchas veces las mujeres no quieren denunciar estas cosas porque es volver a someterse a todo lo oprobio que padecen. Desde ese lugar la puedo llegar a entender. Obviamente no participo de ninguna de las otras cosas que dice Esmeralda Mitre, ¿no? Ni lo que dice respecto del Holocausto, ni lo que dice respecto de los desaparecidos en Argentina, que ella lo reduce a un problema de indemnizaciones y de pago de impuestos, de costo fiscal, ¿no? Sí, tremendo. Y deja de lado todo el oprobio que significó la desaparición de miles de argentinos. Alberto, ¿cómo estamos económica y políticamente en estos momentos en la Argentina? Hoy leía temprano que le escribió una columna en Infobae muy interesante comparando, ¿no? Al gobierno que le gusta tanto compararse con el gobierno pasado, medidas para proteger los dólares y ahora el gobierno que deja ir a los dólares, ¿no? Yo creo que en materia económica esta era la crónica de una muerte anunciada. Y lo que más me complica la vida es que la solución que proponen es hacer más de lo mismo. A esta altura de los acontecimientos el gobierno debería darse cuenta que la inflación no se contiene con políticas monetarias exclusivamente. Debería darse cuenta que permanentemente invita a los capitales golondrinas, porque con una tasa del 40% en Levax, el negocio que hacían antes lo pueden volver a hacer ahora, porque además el gobierno se está esforzando porque el dólar se contenga y no suba. Y me parece que la falta de ideas en el equipo económico ya a esta altura es un riesgo enorme para el país. Porque seguir haciendo lo mismo que han venido haciendo hasta aquí, bueno, solo conseguirán los mismos resultados que han conseguido. Y esto me parece que es Macri algo... respalda. Hoy personalmente él estuvo Claro, pero yo lo la que digo es que Macri finalmente ha demostrado en materia económica una ignorancia importante. Digo, el hecho de decir el problema de la inflación es una estupidez, yo lo resuelvo en un año, demuestra el desapego que tiene con la realidad y con el conocimiento. Plantear la idea de que el déficit fiscal se podía resolver del modo que quiere resolverlo, demuestra una total desconexión con la realidad. Concretamente lo que nos ha pasado a nosotros es que ellos han armado un plan fundado en una suerte de realismo mágico que decía, cuando en el mundo leían que Cristina Kirchner ya no es más presidente y que el presidente se llama Mauricio Macri, van a llover inversiones. Bueno, lo decían. Claro que lo decían. Lo decían, el 11 de diciembre llueven inversiones en la República Argentina porque Macri es el presidente. Y ahora hay que leer lo que dice el New York Times, lo que dice el Financial Times, lo que dice el Wall Street Journal de Macri, que hablan de su formidable ineptitud para resolver el problema. Porque los inversores no se fijan en los apellidos ni en la alcurnia de un presidente, se fijan en los resultados. Y lo único que demuestran es que Macri, 2 años después, tiene la misma inflación que heredó. Y además tiene un 50% más de déficit fiscal. Que además ese déficit fiscal se engrosa por la cantidad de intereses que tiene que pagar por la deuda que ha tomado para cubrir el déficit. La gente tiene que saber, ahora que por ejemplo se animan a discutir si el Congreso debe meterse o no en las tarifas, que todo lo que el Estado ahorró en gasto es básicamente el fin de los subsidios. Que el fin de los subsidios quiere decir que la gente tiene que pagar la tarifa que le están exigiendo ahora, de luz, de gas, de agua, que hizo que la gente
empieza a pagar y que se supone que es un ahorro del Estado, no es un ahorro, ¿saben por qué? Porque es lo que el Estado tiene que pagar ahora en concepto de intereses de la deuda. O sea que lo que antes el Estado pagaba en favor de la gente, ahora lo pagan en favor de los acreedores. Y alguien debe dar respuesta del disparate económico que han hecho en estos 2 años. Porque yo soy de los que decía que Cristina había dejado una serie de problemas en la economía argentina. Yo cuestioné, les consta a ustedes que dije muchas veces que había problemas de déficit fiscal, que había problemas de inflación negados. Ahora, Cristina dejó una serie de problemas y la virtud de Macri es que los potenció todos los problemas que había. Y esto es el resultado de una política económica que se confió en que el apellido Macri iba a ser suficiente para atraer inversores. Pues bien, Macri a esta altura debería darse cuenta que ha fracasado. Y lo que más me preocupa es que las soluciones que propone son las mismas que nos llevaron a este estado de cosas. Otra vez la solución es subir la tasa del VAX, ahora ya no a 37, a 40. Otra vez le mandan a los bancos a vender dólares para contener el precio del dólar y otra vez el negocio va a ser seguro. Claro. Van a venir con pesos, van a comprarle VAX, van a lograr una tasa del 40%, van a volver un dólar que está planchado. Y ahí van a volver a tener un rendimiento en dólares que ningún lugar del mundo da. Entonces, yo hoy recordaba en ese artículo, porque para también entender cómo funciona la lógica del gobierno. Cuando nosotros en el año 2005 empezamos a estabilizar la economía, un día Labaña nos dijo, miren, tenemos el problema de que puede ser que vengan capitales golondrinas, entonces hagamos una regulación para esos capitales golondrinas. Y entonces Labaña virtualmente tomó una norma que había en Chile y lo pusimos en Argentina. Esa norma que decía que todo capital que ingresaba a la Argentina debía registrarse y durante 365 días no podía moverse. Y 1/3 de eso tenía que ir a un banco. Que lo inviertan como querían, pero un banco. ¿Qué fue lo primero que hizo Duhovne? Eliminó 100% de eso. Bueno. Y acá están las consecuencias. Claro. Y lo eliminó diciendo, porque es muy interesante ver los considerandos, lo eliminó diciendo que esto era parte de la modernidad de la economía argentina y del ingreso de la Argentina al mundo. Ahí lo tienen. Bueno, es parte de lo que decía Claudio hoy, ¿no? Es respuesta para exigirles que ahora el 15 siga el festival. En una economía que tenía un problema serio de falta de dólares, llevaron el problema al extremo por los mecanismos de apertura comercial, financiera, de regulación. Hoy la Argentina ni siquiera sabe cuánto dinero de las exportaciones le va a ingresar, porque los exportadores no tienen obligación ni plazo alguno para liquidar los dólares que para nosotros valen, es prácticamente la vida en este sentido. Y vuelvo a lo que dije antes, digo, si vos eliminaras el déficit fiscal hoy, el verso donde supuestamente se endeudan para resolver el déficit, si vos no tuvieras déficit, el problema es que la Argentina tiene 10.000 millones de dólares de saldo comercial negativo en su cuenta comercial de sus relaciones comerciales con el mundo. Tiene 25.000 millones de dólares de fuga de capitales anuales. Tiene una salida de 10.000 millones de dólares de intereses que paga de deuda. Tiene una balanza turística negativa de 10.000 millones de dólares. Y a eso le agregás la remisión de utilidades al exterior, royalties y servicios. Tenemos 40.000 palos verdes de agujero anual en nuestras relaciones comerciales y financieras con el mundo, y eso lo regulan con una bomba de tiempo que es el sistema de endeudamiento del central, porque la tasa de interés, que como decíamos antes, debiera servir para financiar las actividades y el desarrollo, no es para eso, es para que entren dólares como deuda al central, a sus reservas, mantener calmo el dólar para poder seguir pagando con los pocos recursos fiscales que tenemos, pero no resolviendo ningún problema. Y entonces están poniendo 40% porque tienen el vencimiento de 30.000 millones de dólares el 14 de junio de las levas que han acumulado. Mientras tanto, Damián, creo que ustedes lo sintetizaban muy bien y me parece, siempre los invitamos porque son el fiel reflejo de lo que debe ser una actividad productiva.
ven cómo se les caen las empresas, mientras otros hacen un festival y una timba financiera que no está al alcance de ustedes. Sí, ¿no? como decíamos al principio del programa, todas las medidas de política económica de este gobierno están siendo negativas para las inversiones productivas, porque acá cuando se habla de inversiones hay que aclarar de qué inversiones estamos hablando y de qué mercados estamos hablando. Este gobierno le apunta y le habla a las inversiones especulativas, a los bancos nacionales y los bancos extranjeros. En ningún momento le preocupó ni le preocupa la inversión productiva, que es la que da trabajo y es la que genera valor en la Argentina, es la que puede llegar a volver a conseguir los dólares que, como decía Claudio, están faltando y van a seguir faltando si no se ocupan del problema. Dos datos. Sí. Las ganancias de Metrogas en el 2017, fruto de los tarifazos que ya tuvieron, no de los que están proponiendo, fueron del 2000, crecieron en un 1100%, y las ganancias de Edenor un 2100%. Pero ¿cómo? Si Carrió dijo que este es un gobierno que no favorece a la empresa, sino que subsidia a la gente. Claro. Y lo que Carrió. quiero decir es que ni siquiera es cierto que la tarifa que estén poniendo compensa en realidad el subsidio, porque el costo de producción que están tomando como referencia son los internacionales y no los locales, con lo cual en realidad lo que están es abultando de manera monumental las ganancias de las empresas en desmedro de la actividad productiva, en desmedro de los hogares, etcétera, etcétera. Ahora, lo interesante también políticamente, digo, esto yo hacía, que la semana pasada, en medio de la gran turbulencia, la vocera fue Carrió. Y hoy, con reuniones de emergencia, porque fueron reuniones a la mañana en Olivos, a la tarde con el equipo económico, con los socios de Cambiemos, fue los radicales voceros a la tarde de esta reunión, ¿no? Bueno, eso es muy impactante, ¿no? Que quieran llevar tranquilidad con Carrió explicando la economía es una cosa rellana con el delirio. Y diciendo que está todo bien porque ella viene de Estados Unidos, que estaba lleno de argentinos en Estados Unidos. Pero es francamente disparatado. Pero además, también me resultó muy grave lo de Duhovne. O sea, que Duhovne, después de todo lo que pasó, haga una conferencia de prensa diciendo que él va a seguir sosteniendo como modo de trabajo la meta del 15%, cuando la inflación explotó en 1000 pedazos. Ese 15% ya hace tiempo que explotó, pero después de una devaluación de 25 puntos, voló en 1000 pedazos. Ya estamos en 10. 1000 pedazos, claro. Entonces, a uno le preocupa mucho, porque uno lo que siente es gente muy ajena a la realidad, y que, como siempre pasa con Cambiemos, y pasó en otro tiempo con la Alianza, piensa que los problemas políticos y los problemas económicos se resuelven con discursos y publicidad. Claro. Y no es así. Ahora, es impactante, yo no sé si lo vieron, vamos a poner, Nico, lo de Management and Fit, que es una encuestadora muy cercana al gobierno, que trabaja para el gobierno y para Cambiemos, que preguntó el índice de confianza que tenían en 3 ministros del equipo económico. Esta no, las de directamente de la confianza en los funcionarios. ¿Cuál de los siguientes funcionarios le inspira confianza? Luis Caputo, 2,6%. Duhovne, ministro de Economía, 4,6%. Sturzenegger, presidente del Banco Central, 6,3%. Ninguno me da confianza, 66,1%. Digo, que el 66,1% diga, ninguno me da confianza. Digo, es una demostración de que algo no está funcionando. Pero es obvio que no está funcionando por todo lo que está pasando. Ahora, lo llamativo es querer seguir con la misma lógica. En gran medida también estas cosas pasan porque el gobierno, la verdad, la ausencia de una directriz económica también conduce a este tipo de cosas. Nosotros nos olvidamos, pero en diciembre le sacaron todo el poder a... Sí, obvio. Dijo, ahora el que se supone que es el que manda, que es Quintana, dijo, yo me hago cargo, claro, y armó este estropicio. Claro. Uno debería preguntarse quién es el verdadero ministro de... Claro, Economía, pero en diciembre hicieron una conferencia de prensa, lo ridiculizaron con justicia o sin justicia a Sturzenegger, dijeron, bueno, la meta de inflación nos olvidamos, ahora estas son las reglas, Quintana se hace cargo. Mirá lo de Quintana. Peña diciendo la semana pasada no hay ninguna crisis. Pero por favor, si el jefe de gabinete dice que no hay ninguna crisis,
Yo solo me puedo intranquilizar. En todo este marco, lo comentábamos temprano y estaba Rodolfo Tailade, el gobierno, la justicia ha imputado al secretario de Finanzas por una denuncia que ustedes realizaron, ¿no? Así es. Hicimos una denuncia, pero sobre la base de una investigación periodística de La Nación, que encontró casualmente, revisando otro caso, documentación que daba cuenta que estaba cobrando Bausili, sí, que es el número 2 de Luis Caputo, estaba cobrando bonos por $100.000 euros del Deutsche Bank, que era su anterior empleador, y cobraba esos bonos al mismo tiempo que le daba, por ejemplo, el Deutsche Bank y el JP Morgan. Fueron los dos bancos que tomaron la mayoría de las responsabilidades para colocar la deuda con la que se pagó a los buitres, digamos. Es decir, ya en mayo estaban interviniendo el Deutsche y el JP Morgan en la toma de deuda argentina, y 30 días antes había cobrado Bausili dos cuotas del pago de 100.000 euros que le había, y que sigue le había dado cobrando. el Deutsche. Todavía sigue cobrando y además tiene acciones. Claro. Es decir, a lo largo de 2 años no solamente que cobró, sino que además es accionista del Deutsche Bank, que es el principal beneficiario de las entidades bancarias en el sistema, en el proceso, digamos, de endeudamiento argentino. 10 millones en comisiones cobró. 10.9 millones en comisiones. Sí, ese es el dato que dio Caputo, con lo cual me parece que tiene que ser mucho más. Ahora, De todos Rodolfo modos, está de los dos lados del mostrador, este muchacho. Sí, bueno, se repiten acá varias figuritas, pero fundamentalmente lo que se repiten son los patrones. El Deutsche Bank y JP Morgan fueron patrones de Luis Caputo, de Alfonso Pratgay, de Santiago Bausili. En las dos entidades vienen trabajando el grupo, básicamente el grupo de trabajo de Luis Caputo en el Ministerio de Finanzas, son ellos, básicamente. Así que por suerte la fiscal Alejandra Mángano imputó a Bausili algo que me parece que era de cajón, porque además acá también se verifica una de esas excusas habituales que prepara Laura Alonso, la delegación de firma para el costado y demás. Bueno, acá aparentemente en los expedientes en donde aparecía el Deutsche, que es el empleador anterior de Bausili, Bausili se excusaba de firmar y planteaba cuestiones de delicadeza, cuando en realidad es una cuestión legal, digamos. O sea, no es que se trate de delicadeza, es una cuestión legal que dice que por 3 años mínimo vos no podés intervenir en asuntos vinculados a tu ex patrón. Pero además es mentira, porque al mismo tiempo que delegaba la firma, se juntaba con los del Deutsche Bank durante 2016 y 2017. Como mínimo hubo 5 reuniones, en donde además, que están publicadas, digamos, en los registros de audiencia, donde además se ponía las causales de las reuniones, y eran el análisis del mercado de deuda de Latinoamérica y argentino, es decir, lo que manejaba Bausili y en lo que trabajaba el Deutsche Bank. Ahora digo, esto no es un escándalo realmente grave que el número 2 del ministro Caputo esté, como dice Darío, de los dos lados del mostrador, pero además que la Oficina Anticorrupción, que este fin de semana el juez Martínez de Giorgi le ha pedido informe, no diga nada. Porque Laura Alonso el otro día la escuchamos decir que le cree que Macri no miente. Salió a decir Laura Alonso, ¿no? Sí, también. Macri no miente, que Macri dice siempre la verdad. Pero ni siquiera respondió a la pregunta de si le parecía ético, no ya legal, delictivo. Por ejemplo, que el ministro Duhovne tenga la plata afuera, que fue una pregunta específica que le hizo un periodista a Alonso. Y otro dato que surge también de la investigación de La Nación, pero fundamentalmente de algunos relevamientos que hicimos, ¿qué dice Bausili? Que lo dijo también en su momento Caputo ante la bicameral. No, yo no sé hacer la declaración jurada, porque la verdad que nunca, en la política no me metí. Básicamente, ¿no? Que ¿se acuerdan ese declaraciones juradas argumento? tenemos que hacer todos. No, y Bausili también. Yo en la política nunca me metí, discúlpenme, no estoy acostumbrado. Y resulta que empezamos a rascar, y Bausili hasta diciembre o hasta enero de 2016, era director del mercado de deudas de Deutsche Bank para América Latina. Y empiezo a buscar en qué operaciones intervino. Intervino en la toma de deuda de 15 países, por lo menos, de Latinoamérica, con lo cual, evidentemente, habituado a tratar con estados y con los políticos está, y también aparece como el responsable de
una obligación negociable, es decir, una deuda que sale a tomar a Odebrecht por $400 millones en América Latina, perdón, también en Wall Street. Es decir, trabaja con Odebrecht, trabaja con los gobiernos, no está alejado de la política, sabe muy bien lo que hace y vino a hacer lo que está haciendo. Políticamente, sí. Un dato llamativo con esto. El otro día, con el libro estoy revisando cosas que me vienen. ¿Cuándo sale el libro? No sé. ¿Cuándo sale el si libro? todos los días me dan Estamos trabajo, esperando todos los días me dan más argumentos. sobre la justicia, que tiene mucho para decir. Pero un dato llamativo, porque me impresiona que Laura Alonso este caso se le pase desapercibido. Bueno, hay muchos más. Claro, el otro día vi una presentación de Laura Alonso pidiendo un llamado indagatorio en la causa Chicone, en el remanente de la causa Chicane, la que se genera a partir de la declaración de Van den Breuer, y pide como la declaración indagatoria como de 5 o 6 personas o más, no me acuerdo. Todos los fundamentos surgen del diario La Nación y de Clarín. Claro, todo. Copia. Es así. Todo. Es realmente impactante. Es realmente impactante, claro. Pero no menciona una sola foja del expediente. Y dice, no, hay que citarlo porque la Nación dijo en tal fecha tal cosa, Clarín dijo tal fecha en tal otra. Tal cual. Pero estas saben también por qué pasa. ¿Saben también por qué pasa? Más allá de la impunidad. Porque han puesto a una politóloga al frente de una oficina donde debería estar un abogado. Porque si estuviera un abogado, le daría vergüenza firmar lo que firma Laura Alonso. Y una Le daría politóloga mucha del vergüenza. gobierno, aparte. Claro, le daría mucha vergüenza. Claudio. No, una cosita en relación a todo esto, que es que buena parte de la ineficiencia y la ineptitud que uno puede señalar en todas estas cosas, tiene por detrás una celosa defensa de los negocios, de personajes que están de un lado y del otro del mostrador en todos los casos. Y digo esto trayéndolo al último caso, que es esta corrida cambiaria. En realidad, lo que pasó en el mundo frente a la suba en la tasa de interés de los bonos a 10 años de los Estados Unidos fue que normalmente los bancos centrales dejaron deslizar el tipo de cambio, devaluaron sus monedas en relación al dólar y no dilapidaron reservas. Claro. En realidad, ¿qué hizo Sturzenegger? Tiró reservas a lo pavote, supuestamente con el objetivo de defender el dólar anclado, y en realidad, después de que tiró reservas a lo pavote, dejó que el dólar se fuera. O sea que no se entendió qué quiso hacer. Ahora, ¿por qué hizo esto? Porque le sirvió en bandeja el negocio al JP Morgan, que es el que hizo todas las operaciones principales y salió con el dólar a 20 antes de que el dólar se fuera. Exactamente. Entonces digo, ¿y quiénes están con el JP Morgan? Muchos funcionarios. Bueno, está Caputo, también hay que, está Collazo. es muy interesante, mañana lo vamos a mostrar, pero me mandaron en las últimas horas el minuto a minuto del dólar el jueves de la semana pasada, llamativamente sube. ¿A cuánto había cerrado el jueves pasado? 23, 30. 14.58, cuando estaba por cerrar, sube a 23.30, como que alguien hizo una picardía ahí sobre el minuto final, planchó en 23.30 el precio del dólar, ¿no? Venía con mucho de más abajo, había bajado. Hay ineptitud, pero hay muchos negocios concretos que están en contra de la vida de todos los argentinos. Bueno, muchas gracias, gracias Damián, gracias Claudio, Alberto, muchas gracias como siempre. Gracias. Rodolfo, gracias. Bueno, compañeros, Darío, Fernando, hasta mañana. Interesantísimo, hoy todos los temas, como siempre, nuestro compromiso con la realidad, que aquí no la escondemos, la mostramos. Pausa y ya volvemos.